Hace unos años, no sé si ustedes recuerdan, en Cali hubo una situación de orden público muy complicada, muy seria, y los habitantes de uno de los barrios más peligrosos salieron por decenas y hasta centenas por una avenida principal y fueron asaltando las casas. Se metían a los conjuntos, se metían a las casas. Fue una situación muy complicada, de mucho terror a nivel ciudad. Y cuando yo llamé, estábamos en Argentina cuando eso, y yo llamé a los amigos, y cuando yo los llamaba, claro, me decía, porque nos enteramos en tiempo real de la noticia, digámoslo así. ¿Y qué hicieron ellos en los conjuntos residenciales que quedaban, digámoslo, más adelante, ¿no? Calle más adelante, no, ya se tomaron tal barrio, ahora siguen andando por tal avenida. Entonces, ¿qué hicieron? Los conjuntos cerraron las puertas, las rejas de sus conjuntos, y los, digámoslo así, los padres de familia, los responsables de las familias bajaban. Entonces yo tuve amigos que bajaron, algunos con armas de fuego para proteger, otros bajaban con un bate, con palos, y de alguna manera formaban como una fortaleza en los conjuntos, se paraban en las porterías, en cualquier punto de acceso, estaban con los vigilantes, pendientes a que llegara cualquier cosa para proteger a sus familias. Cuando hay enemigos, usted puede ser muy pacífico y muy tranquilo, pero si un enemigo le está amenazando y va a destruir su hogar, su familia, usted defiende su familia. Usted protege lo que está siendo amenazado. El asunto es que si se está amenazando, se está destruyendo, se están robando lo valioso suyo, pero usted no se da cuenta, ¿cómo protegerlo? Cuando usted sabe que vienen a robarle, usted se prepara y no deja. Pero si ya lo están haciendo y usted no se ha dado cuenta, la situación es un poco diferente, ¿no? Pero si usted se da cuenta que se están robando su tesoro, ¿qué hace? Lo protege, ¿cierto? Lo defiende. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. La verdad, el tesoro más grande que nosotros tenemos, que es la palabra de Dios, como la describe el Salmo, más valiosa que mucho oro. La palabra de Dios está siendo atacada, la verdad de Dios está siendo confrontada y destruida sistemáticamente. Y suceden dos cosas: o no nos damos cuenta de cómo la verdad de Dios está siendo atacada, destruida sistemáticamente, y si de repente nos damos cuenta, nos quedamos como dormidos y no hacemos absolutamente nada por defender la verdad de Dios. Hoy vamos a estudiar un pasaje en Primera de Timoteo capítulo 3, los invito por favor a que vayamos. Primera de Timoteo capítulo 3. Y vamos a ver cuál es la responsabilidad de la iglesia frente a la palabra de Dios, o una de las responsabilidades de la iglesia frente a la palabra de Dios. Así que vamos por favor a 1 de Timoteo 3, versículo 14. 3. 1 de Timoteo 3, versículo 14, hasta el capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer. Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Yo les invito, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre, gracias porque nos has traído a este lugar. Gracias porque nos hablas a través de tu preciosa palabra.
Hoy pedimos tu sabiduría, tu dirección, que abra nuestro entendimiento y permites que la palabra que vas a hablar a nuestros corazones a través de esta porción de las Escrituras sea contundente en lograr lo que tú quieres que hagamos como iglesia. Que seamos movidos por medio de tu verdad y seamos hacedores y no solamente oidores de tu palabra, Padre. Te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo abra nuestra mente, nuestro entendimiento en esta mañana y nos impactes con tu verdad. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Repito el último versículo que leíamos, el 1 del 4. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjese, me gusta mucho cómo lo plantea la advertencia. El Espíritu de Dios dice claramente. O sea, esto no es que alguien se lo imaginó, que es que hay algunas sospechas que de repente va a suceder algo. No. Nos dice, el Espíritu dice claramente esto. ¿Qué es lo que dice con esta claridad el Espíritu? Que en los postreros tiempos, ¿cuáles son los postreros tiempos? Los postreros tiempos se abrieron, digámoslo así, cuando Cristo vino a la tierra, cuando Cristo predicó el mensaje del Evangelio, cuando Cristo ascendió a los cielos. Esos son los postreros tiempos o los últimos tiempos que llama la Escritura. No es antecitos, días antes de la venida de Cristo, en su segunda venida, sino es justo cuando Él estuvo en la tierra. Ahí empezaron los últimos tiempos, según las Escrituras. Así que es una verdad revelada por Dios mismo a través de su Espíritu Santo que ya está sucediendo. No es que va a suceder más adelantico, lo vemos en lo cotidiano, por lo menos yo lo he visto muchísimo en lo cotidiano. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Que algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar de la fe? Esto no quiere decir de ninguna manera que aquellos que eran salvos se alejan de Dios y entonces dejan de ser salvos, pierden la salvación. No tienen nada que ver con eso. El apostatar de la fe es que algunos que profesaron ser cristianos, es decir, que pudieron convivir en medio de nosotros durante décadas, teniendo y guardando una apariencia de piedad, pero que siempre siguieron creyendo en Dios a su manera y no se rindieron a la manera de Dios. Aquellas personas terminan alejándose de Dios, alejándose de la fe, volviendo a religiones paganas, falsas religiones que enseñan cosas que no se conforman a la Biblia, o simplemente alejándose de Dios plenamente. Son personas que vemos y uno, con los ojos uno no lo sabe. Yo le ruego al Señor que de esta iglesia ninguno sea de estos, pero uno no lo puede saber, ni siquiera por evidencias que ve, porque hay mucha gente que muestra evidencias de fruto, pero que no es un fruto verdadero, sino es una autoimposición. Yo quiero ser esto, yo quiero mostrar esto, yo quiero... Y no hay una verdad, un verdadero fruto produciéndose allí. Entonces, yo he visto mucha gente alejándose de la iglesia, gente que declaró ser cristianos, que predicaron el Evangelio, que salió conmigo en campañas evangelísticas, que sirvieron a Dios. Hoy en día dicen abierta y declaradamente que no creen en Dios, que no creen en Jesucristo, que fue una etapa en sus vidas. Entonces, hay una apostasía que está sucediendo. La gente se está yendo de la iglesia, se están volviendo a cualquier cosa que no es Dios. Y continúa diciendo, estas personas, hubo muchos aparte de estos, escuchan espíritus engañadores. Y esto mismo lo completa ahí, 2 de Timoteo 4, estamos en 1 de Timoteo, pero 2 de Timoteo 4 también lo dice.
Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No sufrirán la sana doctrina. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se predica la verdad de Dios, tal y como Dios la revela, uy, no, me revuelca el estómago, me revuelca. Esto no es lo que yo creo. Esto no es conforme a mis creencias. No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír piquiña, ay, no quiero escuchar esto. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos carnales, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La gente en las iglesias está sucediendo, no quieren escuchar la sana doctrina, prefieren ir donde falsos charlatanes famosos y reconocidos que les endulzan el oído a las personas que tienen fe, que quieren creer en el Señor. Y las personas se van en pos de estos charlatanes porque reciben lo que es acorde a lo que quisieran experimentar. Cuando leemos esto, esta advertencia que hace el Espíritu, es inevitable no pensar en la cantidad que existe hoy de estos falsos predicadores. Toda religión que no sea el cristianismo protestante, todos son falsos maestros. Pero también dentro de la iglesia cristiana hay cualquier cantidad de falsos maestros. Predican la salvación por las obras, pero otros también agarran la verdad de Dios y la tuercen para ganancias propias, tuercen para ganancias deshonestas. Y esto, a través de estos falsos predicadores, que predican estas falsas enseñanzas, llevan a las personas a poner su mirada en sus propios corazones, en sus propios deseos. Y entonces yo quiero buscar es una experiencia espiritual y quiero sentir que porque es que si yo no siento tal cosa, entonces Dios no está conmigo. De ninguna manera. Creemos en Dios por medio de la fe, no por medio de la experiencia física o emocional. Usted no encuentra nunca eso en las Escrituras. Que queremos buscar entonces es lo que satisface nuestros sentidos. Yo quiero una experiencia con Dios. Y el pastor de tal iglesia, sí, él habla de las visiones que tiene y de la palabra fresca que el Señor le ha dado. Allá está la verdadera palabra del Señor. Falso. El canon ya se cerró, no hay más revelación de la Escritura. En vez de que, no, es que yo voy donde tal predicador, donde tal pastor, a tal iglesia, porque es que ese predicador, me enciende el alma, me enciende el corazón. Yo salgo de allá encendido a conquistar el mundo. Soy un vencedor, soy un victorioso, Dios me tiene para grandes cosas, soy alguien súper empoderado. Crezco yo, soy grande en el Señor. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, el mensaje, en vez de levantarme, es más bien confrontador. Nos hace darnos cuenta que necesitamos morir. Nos hace darnos cuenta que nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Nos hace humillarnos y reconocer nuestro pecado y nuestra necesidad de Dios. Y nos hace venir a Dios de rodillas y decirle, ayúdame, Señor. Ayúdame porque mi ego se está levantando en mí. Porque me estoy creyendo la gran cosa. Porque estoy anhelando un montón de cosas terrenales, materiales. Ayúdame, Señor. A poner la mirada en las cosas de arriba. A buscar hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Ese es el verdadero mensaje del Evangelio. Nos confronta y nos humilla. No el que vemos en esos predicadores con falsas enseñanzas que elevan el ego de las personas. Y eso lo estamos viendo hoy por centenares, en todas las ciudades. Y entonces no es sino que uno medio se hable un poco con un grupo de pastores o algo y empiezan a hablar de esos temas. Uy, no, fulanito de tal le está yendo muy bien en tal iglesia y no sé qué, y está levantando, y le está yendo muy bien, hablan de recursos financieros. Digo, no todos, ¿no? Hay, los pastores, los siervos del Señor son millones.
Pero hay muchísimos, y sobre todo los más reconocidos, los que más resuenan por ahí, no digo que todos, pero muchos enseñan cosas contrarias a la verdad de Dios. Y entonces es la advertencia que nos está haciendo el Espíritu Santo. Pilas, muchos prefieren escuchar a estos falsos maestros. Y entonces uno tiene que preguntarse hoy, no sé si usted es de los que le gusta meterse en internet o en un podcast y escuchar diferentes predicadores. Ay, que es que todos los días me mandan la dosis de no sé dónde, que todos los días me mandan la reflexión de no sé quiéncito, que está este predicador que es muy famoso y no sé qué. Necesitamos tener cuidado. ¿Qué más dice? Escuchando doctrinas de demonios. Y esto no quiere decir que prediquen acerca de demonios, es decir, doctrinas y enseñanzas inspiradas por el mundo demoníaco. Por ejemplo, hay iglesias llamadas cristianas que han abrazado la ideología de género como lo más normal. Y entonces hay congregaciones, comunidades cristianas que se llaman cristianas, que han ordenado pastores travestis. Hay comunidades cristianas que están casando parejas del mismo sexo. Esto es algo salido del mundo de las tinieblas, totalmente contrario a la verdad de las Escrituras. Cristianos que se dicen a sí mismos piadosos, pero que avalan el aborto como una decisión libre de la mujer sobre su propio cuerpo. Y muchos cristianos dicen, no, es que la mujer tiene derechos. Y es que es su cuerpo. Espéreme, usted es cristiano, venga a la Biblia. Si hay un feto, un bebé dentro del cuerpo de una mujer, el ADN de ese embrión es distinto al de la madre. Por lo tanto, es un cuerpo diferente al de la madre. Y la madre no puede disponer del cuerpo de la vida de otra persona. Y si vamos a ser más estrictos, ni siquiera puede disponer de la suya propia porque es del Señor. Y la Biblia nos dice claramente que solo Dios da la vida y solo Dios la puede quitar, o Dios ordena quitarla, pero solo bajo la instrucción, bajo la disposición única y exclusiva de Dios. Y cristianos, no, pero es que hay que hacerlo, pero es que es bueno, pero es que... Muy distintos los abortos naturales. Cristianos supuestamente muy piadosos que promueven a la mujer y le dan supremacía a esta sobre la sociedad. Y se le invita a la mujer y se le dice, usted es inclusive más importante que un hombre, usted no necesita de un varón. Es más, la mujer necesita normas especiales que la favorezcan por el solo hecho de ser mujer. Y eso existe en Colombia. ¿Y acaso no leemos la Biblia que dice que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen conforme a su semejanza? Nos hizo iguales delante de Él. ¿Cómo así que uno tiene más derechos que el otro? No es así delante de Dios. Dios otorgó roles al varón y otorgó roles a la mujer. Igualdad ante el Señor, pero con roles diferentes. Establecido por Dios. Y hay cristianos que escuchan esto y como dice allí, les da comezón. Uy, pero es que si me están escuchando alguno o luego me escuchan en el video, uy, Daniel sí es radical, exagerado, eso no es así. Tal cual como lo dice la Escritura. Y nosotros tenemos que recordar que la palabra de Dios no cambia, permanece para siempre. Así como Dios es inmutable, su palabra es inmutable. Si Dios dijo hombre y mujer, es hombre y mujer por los siglos de los siglos. No hay otra cosa en la mitad. Y nosotros escuchamos todas estas doctrinas de demonios, como lo cataloga aquí el pasaje, y decimos, bueno, sí.
No, pero es que los tiempos cambian, la sociedad cambia y hay que adaptarnos. Y entonces le venden a algunos cristianos esta idea, ¿no? Bien interesante. Vea, es que si usted no ajusta las verdades de la Biblia, la gente ya no va a querer ir a la iglesia. Usted no va a ganar adeptos. Porque es que la gente no piensa así. La gente piensa distinto. Y si usted quiere ganar gente, tiene que darles un mensaje que les llegue. Pues sépase que el mensaje no es para que les llegue. El mensaje es para ser confrontados y ser movidos al arrepentimiento, abandonar las conductas de pecado y venir al Señor. Esto no es para que nos guste, es la realidad de Dios. Entonces tragamos mentiras y mentiras y mentiras. Por poner otro ejemplo, no quiero entrar en política, pero es importante porque nos afecta y no nos damos cuenta. Nuestro Dios es un Dios justo. Es un Dios justo, que hace justicia, que no puede tener por inocente al culpable, ni condena al que es inocente. La justicia demanda una debida retribución. Y nosotros se nos mete por los ojos la impunidad a los delincuentes, disfrazándolos de gestores de paz, por ejemplo. Impunidad para el delincuente, pero lo nombro gestor de paz, entonces ya no es culpable. Impunidad a través de la JEP, esta justicia especial, que fue una trampa nacional y que no es justicia, ni es conforme a la ley nacional. Impunidad para el delincuente y nosotros, los cristianos, bueno, sí. No, de ninguna manera. No nos hemos dado cuenta, esto por poner unos ejemplos, y hay muchas más cosas. La verdad de Dios, la palabra absoluta de Dios, inmutable, está siendo atacada sistemáticamente desde todos los frentes. Política, arte, televisión, filosofía, academia. De la misma biología, usted no puede decir en un colegio que hay varón y mujer, que los cromosomas XX y XY, no, porque entonces usted es un intolerante. Discurso de odio, por decir la biología. Y nos quedamos callados. Bueno, sí, mejor no decir nada. La verdad de Dios está bajo ataque constante, con la artillería más pesada que se puedan imaginar. A destruir la familia, la moral, la espiritualidad, la integridad de un niño. ¿Y nosotros vamos a seguir callados o qué vamos a hacer, iglesia? Ese es el llamado. Y entonces dice ahí el versículo 14, esto te escribo, ahí en 1 Timoteo 3. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Las cartas de Timoteo son bien especiales, las cartas de Pablo a Timoteo, porque tienen un toque muy, muy personal, ¿no? Y en este versículo puntualmente nos habla del sentido, la intención de la carta de Pablo, del capítulo 1 hasta el 5. Este versículo es el que nos dice cuál es la intención de escribir esta carta. Y entonces Pablo le dice, yo quiero ir a visitarte. Pablo quiere ir a Éfeso y visitar las iglesias de la región. Entonces le dice a Timoteo, oye, tengo la esperanza de ir pronto a verte, pero si tardo, si no llego a ir, y lo más probable es que Pablo no haya llegado a Timoteo. Por eso le escribe luego la segunda carta y le dice, vean, no alcanzo a ir, mi muerte está próxima, más bien venga usted me visita, tráigame la chaqueta porque está haciendo frío, tráigame los rollos y los manuscritos porque pues la palabra de Dios es el alimento que necesito.
Y entonces no llega a ir, pero la instrucción es esta. Esto te lo escribo para que sepas cómo debes conducirte, para que el cristiano sepa cómo debe ser su conducta, cómo debe el creyente en medio de la iglesia funcionar, vivir, crecer en piedad. Eso es lo que está diciendo, esa es la intención de las cartas. Y entonces lo vemos allí, ¿no? ¿Cómo debe funcionar la iglesia? Capítulo 1, 2, habla acerca de la oración, habla acerca de cómo deben ser las autoridades, cómo deben ser los líderes, los que sirven dentro de la iglesia. Habla acerca de la conducta en medio de los hermanos, del crecimiento piadoso de todo creyente. Son todas las cosas que habla la carta. Y aquí nos está diciendo, esto te lo escribo para que sepas cómo debes conducirte. Ve, la iglesia debe estar puesta en orden para que funcione. Y entonces, dice allí, si tardo, sepas cómo debes conducirte, ¿en dónde? En la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? No es un templo, no es un edificio físico, no es una estructura. Está hablando de la familia, está hablando del hogar. Y esto es lo mismo que hace referencia a 1 Corintios 3:16 cuando dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dios habita en ustedes. Este versículo de 1 Corintios 3 está hablando de la iglesia, no del individuo. Dios habita en la congregación. Es la casa de Dios. Ahora bien, habrá alguno que diga, pero también dice 1 Corintios 6, 19 y 20, que mi cuerpo también es templo del Espíritu Santo. Entonces yo no necesito la iglesia para que Dios esté en mí. Vea, si usted es un verdadero creyente, conforme a la verdad de las Escrituras, usted no funciona por fuera de la iglesia local. Porque dice la Escritura que fuimos añadidos por medio del Espíritu a un cuerpo. Y en un cuerpo dice, somos miembros los unos de los otros, unidos por las coyunturas, por las articulaciones. Funcionamos como un solo cuerpo viviente, cada uno con el don, con los dones que Dios le ha dado. Y entonces aquí nos está hablando de la importancia de congregarnos porque Dios habita en la casa de Dios, en la familia de Dios. Entonces nos habla de la familiaridad, del amor que nos tenemos los unos a los otros, del cuidado, la atención y el servicio los unos para con los otros. Que si uno se duele, ¿qué dice? Los demás se duelen. Que si uno está feliz, los demás se alegran con él. Y entonces ahí continúa, ¿no? La casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Qué es la casa de Dios? ¿De cuál Dios, perdón? Del Dios viviente. Y así se llama a Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en un montón de pasajes. El Dios viviente. ¿Qué quiere decir o qué énfasis hace cuando se refiere a Dios como el Dios viviente? Nos está hablando que no es una religiosidad institucional, sino que es una persona que está vivo, que tiene autoridad, poder, decisión, controla todo lo que existe, sustenta todo lo que existe con la palabra. Entonces no está hablando de religiosidad muerta, de prácticas religiosas, de conductas adquiridas, sino está hablando de el Dios vivo que produce vida en nosotros y somos movidos por esta vida desde lo interior, de modo que se produce un fruto. No somos llamados a trabajar en la producción del fruto, humanamente hablando. El fruto se produce naturalmente por estar nosotros dependiendo del Señor. Entonces por eso lo digo.
Yo voy a la iglesia no porque es que, que tengo que ir porque la alabanza me gusta. No, es porque soy movido por el Espíritu de Dios a estar con mi iglesia, con mis hermanos, a darles un abrazo, a servirles, a darles una palabra. Soy movido, leo la Biblia y la obedezco no porque es que tengo que hacerlo, sino no me salvo. Lo mencionaba la semana pasada, las obras no nos salvan. Las obras son la evidencia de una fe verdadera. No es intentar que se vea que yo sí soy cristiano. Debe verse de manera natural. Entonces nos dice que la familia de Dios es el lugar donde Él mismo habita. Que nos servimos, que nos cuidamos y que nos atendemos como iglesia. Pero entonces viene una verdad muy importante y aquí es donde quiero que nos centremos. ¿Qué dice de la iglesia? De la iglesia del Dios viviente dice que es columna y baluarte de la verdad. La iglesia, nosotros, la comunidad de hermanos, la iglesia local, cada iglesia local, nosotros como individuos y juntos, somos columna y baluarte de la verdad. ¿Qué quiere decir columna y baluarte de la verdad? ¿En qué ciudad estaba Timoteo? Éfeso. ¿Qué había en Éfeso? Recordemos, en Éfeso quedaba una de las 7 maravillas del mundo antiguo y era el templo de la diosa Artemisa o Diana de los Efesios. Este templo, si ustedes han visto imágenes de Grecia, de los templos griegos, son esos templos que tienen columnas. El templo de Diana de los Efesios, el templo de la diosa Artemisa, que quedaba en la ciudad de Éfeso, que era una de las maravillas del mundo antiguo, era más grande que el Partenón romano, era más grande que todos, era el más grande este templo. Tenía 127 columnas, cada columna de 18 metros de altura, así vayan calculando el tamaño de este templo. 127 columnas y cada columna medía 1,20 m de diámetro. Serán unas columnas gordas de 18 metros de mármol. Todas estas columnas, el templo estaba construido en mármol. Entonces, cuando Pablo escribe esta carta a Timoteo que está en Éfeso, es imposible que en la mente de Timoteo no se dibuje la imagen del templo. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces inmediatamente Pablo ve las columnas, imponentes, hermosísimas, adornadas con joyas, con inscripciones, porque estas columnas eran donadas por los reyes. Entonces el rey decía, yo quiero adorar a la diosa, entonces yo dono 4 columnas. Entonces 4 columnas de mármol hermosísimamente talladas con inscripción de donadas por Daniel Amaya en tal fecha. Las columnas entonces tenían una doble función. Eran gran parte de la imponencia y hermosura de la estructura y anunciaban. Se veían hermosas, lo que les digo, adornadas con joyas, y hablaban de la grandeza de la diosa, pero también hablaban de quién era el hombre que las había regalado, ese hombre tan generoso, tan magnánimo, tan wow. Pero la principal función de las columnas era sostener el techo y la estructura del templo. Cuando Dios nos dice que la iglesia es columna de la verdad, entonces nosotros tenemos que entender esta verdad, entendiendo lo que sucedía con este templo de Artemisa. Y es que las columnas entonces hablan de la verdad de Dios, muestran a Dios. Dice Deuteronomio 6, no lo vamos a leer, ya ustedes se lo saben de memoria, yo creo. Dice, Jehová nuestro Dios uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente. Y luego dice,
estas palabras que yo te hablo hoy las guardarás en tu mente, estarán en tu boca y en tu corazón, y las hablarás a tus hijos cuando te levantes y cuando te acuestes, y las hablarás por el camino. Y el versículo 9 dice, y la palabra la pegarás en los postes de tu casa y en las puertas de tu casa. Eso es más o menos lo que nos está diciendo ahora Timoteo. Las columnas eran los postes, guardando las proporciones. En la casa tenía unos postes y en esos postes debía estar la palabra de Dios para ser vista y recordada por todos. Y entonces Dios nos dice en esta carta a Timoteo, ustedes, iglesia, tienen que ser esa columna de Dios donde la palabra de Dios, donde la majestuosidad de Dios se vea. Entonces, yo lo veo a cualquiera de ustedes y veo la hermosura, el poder de Dios y oigo la verdad de Dios y recuerdo la verdad de Dios cuando veo a cada uno de ustedes columnas de Dios. Pero no solo eso, sino que la columna sostiene el techo. ¿Nosotros qué hacemos entonces? Sostenemos, mantenemos la verdad de las Escrituras. ¿Cuál verdad? Y ahí el pasaje lo menciona, ¿no? En el versículo 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, justo cuando habla de la verdad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Nos dice que grande es la verdad que estuvo oculta a través de los años acerca de la piedad, de lo que es la vida piadosa del creyente. Y esto es Cristo Jesús. Cristo es la piedad revelada de Dios, el misterio que antes no se supo y donde el cristiano debe crecer y vivir. Y entonces dice, la palabra fundamental que debe ser sostenida y divulgada, nosotros como columna y baluarte de la verdad, esa verdad es la palabra acerca de Jesucristo. Como lo dice allí, que fue manifestado en carne, pues Jesús se encarnó, justificado en el Espíritu, al ser resucitado, no solamente fue justificado, sino que nos justificó a todos nosotros, visto de los ángeles. Recordamos en el nacimiento de Jesús que había ángeles. Cuando fue tentado, ángeles. Cuando iba a morir en el huerto de Getsemaní, ángeles. En su resurrección, ángeles. En su ascensión al cielo, ángeles. Visto de los ángeles. Predicado a los gentiles, nosotros somos la prueba de esto. Creído en el mundo, otra vez somos prueba de esto. Recibido arriba en gloria, cuando fue recibido el Señor arriba en gloria. Entonces, el mensaje que nosotros hablamos, el mensaje del cual nosotros somos columna y baluarte, es la verdad de la palabra de Dios, esencialmente lo que habla principalmente la Biblia, y es como Dios, a través de su Hijo Jesucristo, rescata, reconcilia a los hombres con Él. Cada miembro de la iglesia debe estar comprometido con Dios y su palabra. ¿Cómo? Conociéndola, estudiándola, meditándola, memorizándola, predicándola, enseñándola. Y entonces el llamado de Dios es ese. Tú como columna y baluarte, ¿cómo estás? ¿Se está viendo la palabra a través de ti? Pero también entonces dice la otra palabra, baluarte. No la hemos mencionado aún. La palabra baluarte, la iglesia es baluarte de la verdad. Y baluarte significa fundamento y estructura defensiva. Es el fundamento, es la base más fuerte. Entonces, por ejemplo, cuando construyeron el templo de Artemisa, justamente él investigaba y la manera como construyeron los fundamentos, imagínense, para sostener 127 columnas de 18 metros de altura por 1 metro 20 centímetros de diámetro en mármol puro, más lo que estaba adentro, más la estructura del techo, se requería una base sólida, muy firme.
Y así la hicieron, con toda una cantidad de ingeniería que le pusieron a ese templo. Y lo que Dios nos está diciendo es que la iglesia es la base firme, fuerte, inamovible, como la palabra de Dios, que sustenta, que mantiene, que protege la verdad de las Escrituras. El baluarte es llamado también y conocido como un fuerte. Y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a Cartagena, la ciudad de Cartagena. Allí hay creo que 3 baluartes, aparte del castillo de San Felipe, hay 3 baluartes. Son 3 fuertes construidos igual que la muralla para resistir los ataques de los cañones y con espacios para también poner cañones y defenderse. Hay varios baluartes en la ciudad. Los baluartes son esas fortalezas que protegen. Y entonces, ¿qué nos está diciendo Dios a nosotros? La iglesia es la base fuerte sobre la cual se mantiene inamovible la verdad de Dios. La iglesia es aquella que protege y defiende como una fortaleza, guardianes de la verdad de Dios. Somos las columnas que sostenemos la verdad de Dios y dejamos que se vea la gloria de Dios y que la palabra de Dios sea exhibida para todo el mundo. Nuestro compromiso como cristianos es defender, es proteger la verdad de Dios. No podemos quedarnos callados ante un mundo que sistemáticamente está destruyendo la verdad de Dios. Nuestro compromiso es conocer la verdad de Dios, vivirla, tener una mente reflexiva, como poníamos el ejemplo en medio de las situaciones del cotidiano. ¿Qué vemos en la televisión? ¿Qué te están metiendo por los ojos a través de la televisión? Hombres que ni siquiera son cristianos están levantando su voz para proteger lo que dice la verdad de las Escrituras. Hace una semana, tal vez 2, Elon Musk llamó al mundo entero a hacer boicot contra la plataforma de televisión Netflix. ¿Saben por qué? Porque el dueño de la plataforma Netflix está usando la plataforma para promover la ideología de género, para promover en caricaturas, en dibujos programados para niños, enseñarles la ideología de género y otra cantidad de aberraciones como normales. Este hombre que no es cristiano se levantó y dijo: llamo a todo el mundo a que salgan, a que abandonen la plataforma de Netflix. Y no solo es esta serie para niños. Si alguno de ustedes tiene Netflix y ven cualquier serie producida en los últimos 15 años, 10 años, ideología de género, homosexualidad, o sea, destruyendo por completo la familia como Dios la ha establecido. Y entonces varios hombres de Hollywood se han pronunciado. Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger y muchos otros conocidos han empezado a hablar y decir: no es justo ya. Hollywood se convirtió en un chiste, dicen los actores, de pura propaganda política para meter las políticas de ideología de género, de cambio climático, de no sé qué más cosas. Es pura fachada política que sirve a los intereses de unos pocos en el mundo y que atenta contra las verdades de Dios. Nosotros tenemos que abrir los ojos y ver qué estamos viendo en televisión, qué estamos escuchando en música, qué políticas y normas nuevas nos están queriendo imponer como ay, sí, aceptémoslas. Tenemos que abrir los ojos, iglesia. La verdad de Dios no cambia con la cultura. No podemos ajustarnos para agradar al mundo. La iglesia debe levantarse y hablar cuando la sociedad calla. ¿Qué está haciendo el silencio de los cristianos actualmente? Es peor el silencio de los cristianos. Hay una complicidad allí
Si yo no digo nada ante todo lo terrible que están haciendo, estoy siendo cómplice de eso mismo. Todas las prácticas anticristianas del mundo de hoy y no decimos nada, somos cómplices. Si nos callamos porque la verdad de Dios no es popular, entonces fallamos en nuestro deber de ser guardianes de la verdad de Dios. Ustedes saben que hace un mes tal vez asesinaron a Charlie Kirk, un varón que buscaba el diálogo y la concientización de los jóvenes en espacios universitarios a través del diálogo y el debate. Él ponía una carpita y empezaba a hablar de verdades como el aborto, acerca de la ideología de género, protegiendo a la familia y las verdades de Dios. Y lo hacía con mucha prudencia, con lógica y argumento lógico como base fundamental para sus disertaciones. Y también hablaba y defendía la Biblia. Por esto lo asesinaron. Un chico fue y ¡pah! Porque hablaba las cosas que a él no le gustaban. Porque se paró en un mundo que nos está engañando y nos tiene atontados para que no hagamos ni digamos nada. Existe una batalla cultural. Abre los ojos y mira cómo se está tentando la familia. El relativismo moral. Dios dice: el que no es conmigo, contra mí es. Si no estamos con el Señor defendiendo su palabra como corresponde a la iglesia, le estamos fallando en una de las cosas más importantes. La verdad de Dios debe ser defendida con convicción, no solo creída en privado. Ay, pero yo la creo. No, debe ser defendida con convicción. Así como la iglesia confesaba a Jesús como Señor y corrían el riesgo de ser asesinados, asimismo nosotros hoy tenemos que confesar a Jesucristo y hablar y defender la verdad de Dios. Levantarnos valientemente y hacer frente a la presión cultural y las falsas enseñanzas para que la verdad de Dios sea conocida y defendida. La verdad de la palabra de Dios está bajo ataque. Levántate, vívela, predícala y defiéndela. Pongámonos de pie. Vamos a pedirle al Señor que nos dirija y nos fortalezca en esta responsabilidad que tenemos.